día para todos, este es el informe técnico mensual de adheres y canadienses, válido para la jornada del 3 de noviembre del año 2014. Antes de comenzar los queremos invitar para que nos visiten en nuestra página web www.valorinversiones.com y le den clic en las pestañas de inversiones acciones o inversiones bienes raíces según sus necesidades. Vamos a comenzar entonces con el ADR de preferencial aval, un activo que lleva muy poco tiempo en el mercado, por ende solo vamos a realizar el análisis en el marco de tiempo diario. Vemos cómo genera una pequeña resistencia en la zona que teníamos demarcada en el cuadro, alrededor de los 13.45, donde había sido el mínimo del primer pivot y la zona de ruptura para la confirmación entonces de la fuerte caída, lo que significa que ahora ahí ese punto va a ser un punto clave, debido a que si se realiza una ruptura fuerte podríamos alcanzar una zona fuertemente compradora en los 13.60, que es el recuadro que se encuentra intermedio, para alcanzar entonces de nuevo niveles de resistencia mayor alrededor de los 13.85, parabolizar por debajo de precio y ruptura de media móvil de 20 periodos al alza. Continuamos con el ADR de Avianca Holdings, un activo que venía con una fuerte resistencia en los 14.80 en marcos de tiempo menores. Usualmente cuando alcanzaba la zona se generaban retrocesos importantes. Sin embargo, vemos que la semana pasada se realizó la ruptura de la zona, llegando a niveles máximos en los 14.94, cerrando semana en 14.89. Para confirmar entonces la ruptura exitosa, esperaríamos niveles alrededor de los $15 con 10 centavos, para ir a buscar entonces niveles cercanos a los 15.50, donde ahora tenemos ya una fuerte acumulación de precios entre los 15.50, 15.75 y nivel de ruptura a la baja. Vemos además media móvil de 20 periodos y línea de frecuencia de máximos bajista, lo que significaría que ahí se va a generar una fuerte resistencia. Indicadores aún mostrando tendencia bajista para parabólica por encima de precio y ambas medias móviles con inclinación negativa. Si observamos el marco de tiempo diario, donde tenemos un poco más de información, vemos entonces cómo le tomó prácticamente toda la semana romper esta zona, se generaban colas de techo sobre los niveles, sin embargo ya se genera una vela verde con un cuerpo bastante amplio y ruptura de zona. Indicadores mostrando el marco de tiempo diario, recuperación y posible cambio de tendencia al alza, MACD con cruce alcista y con ya importante separación respecto a la trigger, cruzando ahora niveles de cero, niveles bastante importantes para este indicador en este activo en particular, parabólica por debajo de precios y una media móvil de 20 que ya tiene una fuerte inclinación alcista, lo que podría generar entonces cruce de media móvil de 40 y señal alcista en las próximas jornadas. Tendríamos entonces una siguiente zona de interés importante alrededor de los 15.50, luego alrededor de los 15.75 y podríamos ir a buscar media móvil de 200 en los $16. Tenemos entonces una zona bastante congestionada de aproximadamente un 3%, que de realizarse una ruptura de esa zona ya el activo podría ir a buscar niveles de los 16.75 siempre y cuando venga apoyado de importantes resultados trimestrales. Le damos paso al ADR de Bancolombia. Vemos como en el marco de tiempo mensual se genera una vela doji, una vela de indecisión. Vemos colas pronunciadas de piso y de techo, lo que significaría que el activo tuvo fuerte volatilidad durante el mes de octubre. Vemos ahora como media móvil de 20 periodos ubicada en los 56.59 comienza a generar una resistencia importante en el corto plazo y vemos media móvil de 40 periodos alrededor de los $60, donde va a generar una fuerte resistencia y sería el target para el corto plazo. Vemos indicadores mostrando aún tendencia alcista, parabolizar por debajo de precio y vemos un MACD que aún se mantiene por encima de la línea de trigger, sin embargo ya disminuye su diferencia, lo que significaría que necesitamos velas verdes para confirmar entonces la continuación de la tendencia alcista. Si vemos el movimiento en general que se produjo desde comienzos de este año, esperaríamos entonces que este sea un simple retroceso para continuar con la tendencia alcista y buscar niveles de nuevo alrededor de los $67 por ADR y posteriormente los $70. Si observamos el marco semanal, vemos como luego de 5 velas bajistas se produce una vela verde de importante tamaño, tiene una resistencia ya sobre media móvil de 40 periodos que viene a ser equivalente aproximadamente a media móvil de 20 en el marco mensual
y vemos como ya se está generando una leve resistencia dentro de la zona de congestión que tenemos entre los 56 y los 57,40 aproximadamente. Sin embargo, en este marco de tiempo indicadores aún muestran fuerte tendencia bajista, parabolizar muy por encima de precio, por encima de la zona de los $60 que va a ser una zona importante de resistencia, y MACD por debajo de trigger. Sin embargo, ya comienza a tener una leve inclinación ya muy horizontal, lo que significaría que se puede generar una ruptura al alza de continuar con velas verdes en las próximas semanas. Niveles de interés de los 57,40-58 dólares, luego alrededor de los 59 para acercarse a media móvil de 200 periodos. Y en el marco de tiempo diario ya se comienza a generar una leve recuperación, tenemos un mínimo levemente mayor, iríamos a buscar un máximo mayor alrededor de los 58,40 aproximadamente, donde tenemos ya las dos siguientes líneas verdes, y de realizarse ruptura de la zona entonces ya podríamos confirmar el posible inicio de una microtendencia alcista o tendencia alcista en marcos de tiempo menores. Si observamos, se realizó ruptura de la línea de frecuencia de máximos de la línea de tendencia bajista, lo que es una buena señal. Parabolixar ya pasa a estar por debajo de precio, media móvil de 20 periodos se acerca fuertemente a la de 40 para cruce alcista, y MACD ya comienza a tener una leve diferencia respecto a la línea de trigger al alza. Pasamos al ADR de Ecopetrol, panoramas fuertemente bajistas. Vemos como en el marco mensual el activo no ha podido recuperar ninguna zona, se ha realizado ruptura de todas las zonas importantes y ahora estamos muy cerca de estar en la zona de los 25 dólares, donde ya esperamos que se genere un piso importante. Indicadores mostrando una fuerte tendencia bajista, parabolizar por encima de precio, ruptura de media móvil de 20 a 40 a la baja, y MACD con una fuerte distancia respecto a la trigger y se mantiene por debajo sin generar comportamientos horizontales. Si observamos el marco de tiempo semanal, veremos entonces como hay una continuación de esta tendencia bajista, igualmente como en el marco mensual, indicadores mostrando continuaciones de la tendencia y con fuerza, parabolizar muy por encima de precios. Se realizó ruptura de media móvil de 20 hace muchísimo tiempo y no ha sido capaz de realizar ruptura al alza de nuevo, acercándose fuertemente. Sin embargo, ahora vemos que se separa de nuevo, lo que generaría entonces desconfianza para realizar posibles largos en el corto plazo. Vemos entonces una siguiente zona entre los 26 y los 25 dólares, donde esperamos que ya el activo comience a generar un piso importante que le permita una recuperación en el corto plazo. Si observamos el marco de tiempo diario, vemos cómo se realiza rupturas de zona, testeo de nuevo de la zona para ruptura al alza, sin embargo continúa y vemos que igualmente se realizó esa ruptura en los 28, donde se llegó a niveles de 27,5, se testeó nuevo los 28 y se continuó entonces con la tendencia bajista. Les recuerdo que la jornada del viernes entregaron resultados, unos resultados bastante por debajo de las estimaciones del mercado, que ya eran bien bajas, lo que significa que podemos buscar niveles de 25 en el corto plazo. Indicadores mostrando en este marco de tiempo menor fuerza bajista, tenemos media móvil de 20 que ya comienza a ejercer una resistencia importante, parabolizar por encima de precio, y vemos un MACD que había intentado realizar cruce al alza y de nuevo se ubica por debajo de la línea de trigger para empezar a ampliar diferencias. Pasamos a la canadiense de Canacol Energy en marco mensual. Vemos como el marco mensual está bien complicado para este activo, se está acercando fuertemente a mínimos que se han realizado en los últimos años. Vemos como el MACD ya comienza a testear fuertemente la línea de trigger, lo que significa que de realizarse una pequeña baja en precios para el siguiente mes se podría ver el cruce y eso podría significar entonces alcanzar de nuevo niveles mínimos en esta petrolera que viene siendo bastante volátil en estos últimos días. Vemos como tenemos Parabolic SAR por debajo de precio, media móvil de 20 periodos ejerció una importante resistencia en este marco de tiempo y el activo cayó a una última zona que podía detener el precio alrededor de los $3.50. Si observamos el marco de tiempo semanal, vemos cómo se han dejado dos colas de techo sobre esta zona de los 3.50, lo que significaría que ese es el piso inmediato que tiene el activo y podría ser entonces un doble piso con señal de compra para búsqueda de niveles alrededor de los 4.15 y de realizarse ruptura
llegar a buscar entonces de nuevo niveles alrededor de los 5 canadienses. Les recuerdo que el activo viene fuertemente castigado, caídas del petróleo ya han afectado fuertemente los precios a esta petrolera canadiense y no esperamos entonces recuperaciones importantes en el corto plazo. Les recuerdo hay que tener mucho cuidado, stops bien ajustados y estar pendientes de los correos para información y seguimiento de señales. En el marco de tiempo diario vemos cómo se realizó el doble piso en la zona de los 3,50. El activo venía con una recuperación importante, luego alcanzar por primera vez la zona, un alza de aproximadamente el 10%, el 15% en cuestión de 2 días. Sin embargo, se continuó con la caída fuerte y vemos esta vela roja que tuvo una caída de aproximadamente 60 centavos, lo que significaría una caída de aproximadamente el 15%. Vemos cómo se genera de nuevo entonces el piso en los 3,50 y vemos una leve recuperación que ahora presenta una resistencia con la media móvil de 20 periodos y posiblemente vuelva y busque niveles de los 4,15. Este nivel de 4,15 va a ser entonces nivel de línea roja en el corto plazo, debido a que si se realiza una ruptura y un testeo nuevo como soporte, se podrían ir a buscar niveles en los 5 dólares canadienses. Indicadores mixtos, Parabolic mostrando tendencia bajista, sin embargo MACD mostrando una fuerza pequeña alcista que podría entonces impulsar niveles a los 4,15. Y finalizamos con la petrolera de Pacific Rubiales, un activo que luego de alcanzar mínimos alrededor de los 15,30, donde tenemos soporte mayor en marco mensual y semanal, generó un rebote importante alcanzando rápidamente niveles cercanos a los 19 dólares canadienses, donde tenemos línea de frecuencia de máximos que le generó una resistencia importante y se generó un retroceso bastante fuerte para cerrar el mes en los 17 dólares canadienses. Vemos como en este marco de tiempo tenemos Parabolic ahora por encima de precio, lo que significaría entonces un cambio de tendencia y sería entonces tendencia bajista, y tenemos un MACD que está muy cerca de realizar cruce a la baja, lo que significa que de generarse así sea una pequeña vela verde en el próximo mes, podríamos ver cruce bajista y continuación entonces de la tendencia con la que venimos desde hace ya aproximadamente 4 años. Esperaríamos entonces que con la OPA se genere ruptura de los niveles de los 19 dólares, 18 dólares con 50, donde ya pasa a ubicarse esta línea de frecuencia de máximos, y entonces el activo retome con una senda alcista en el corto plazo. Les recuerdo que resultados no se esperan muy bien y el mercado está pendiente de la OPA por parte de la mexicana de Alfa. En el marco de tiempo semanal vemos como les decía, luego de alcanzar esta zona de soporte alrededor de los 15 dólares se generó una alza bastante fuerte. Incluso vimos que en esa misma semana se alcanzaron niveles de 17,50 y posteriormente se alcanzaron niveles por encima de los 19 dólares. Se soporta ahora entonces sobre los 16,50. Esperamos que vuelva y teste de nuevo los 18 dólares en el corto plazo, donde tiene una leve resistencia intermedia para ir a buscar entonces de nuevo 19 dólares por cuestiones de OPA. Indicadores mostrando tendencia bajista, tenemos Parabolic por encima de precio, tenemos una media móvil de 20 periodos que ya está muy cerca de realizar cruce a la baja, de media móvil de 40, y tenemos MACD por debajo de la línea de trigger con una diferencia bastante amplia. Y en el marco de tiempo diario, el panorama era un poco más comprometedor, incluso ahora de no romper esta zona de los 16,50, podríamos estar viendo un mínimo mayor, lo que significaría entonces el posible comienzo de una nueva tendencia alcista o lateral en el corto plazo, esperando niveles de OPA, y tenemos ahora entonces un nivel importante en los 16,50, próximamente en los 18 y posteriormente alrededor de los 19,20, donde se va a ubicar la línea de frecuencia de máximos de largo plazo. Indicadores mostrando comportamiento mixto, tenemos Parabolic por encima de precio, tenemos medias móviles con inclinación fuertemente bajista, pero tenemos un cruce de MACD al alza. Sin embargo vemos que ya tiene una inclinación bajista, pero de presentarse velas verdes volverá a ampliar su diferencia, confirmando entonces posible cambio de tendencia. Esperamos entonces niveles claves alrededor de los 19.20, de donde realizarse ruptura se estaría dando doble señal de alza al generar un máximo mayor y ruptura de frecuencia de máximos. Les recuerdo, soy Camilo Silva Franco y esto es Valora Inversiones.